El sol de la mañana se filtraba por los inmensos ventanales de la mansión Atherton, una fortaleza de cristal y mármol que se alzaba sobre las colinas más exclusivas de la ciudad. Era un lugar donde la opulencia no era una excepción, sino la regla. El señor Arthur Atherton, el magnate de las telecomunicaciones, vivía allí con su esposa, la señora Victoria, y su único hijo, el pequeño Alexander, un niño de 7 años con el cabello rubio ceniza y unos ojos curiosos que reflejaban el cielo azul. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. En el ala de servicio, la rutina comenzaba mucho antes que en el resto de la casa. Entre el murmullo de las aspiradoras y el aroma a cera pulidora, se encontraba Elena. Con apenas 24 años, Elena había encontrado en la mansión Atherton una fuente de ingresos estable, una necesidad imperiosa para mantener a su abuela enferma en su humilde apartamento en las afueras. Su vida era un estudio de contrastes. Pasaba sus días puliendo el brillo de la fortuna ajena, mientras su propia existencia se desenvolvía en la escasez. Elena no se quejaba. Era una joven de movimientos silenciosos y eficiencia discreta. Su uniforme, siempre impecable, no podía ocultar una dignidad innata y una bondad que se transparentaba en sus ojos color miel. Para los Atherton, ella era solo una empleada más, un engranaje necesario pero invisible en la maquinaria de su vida de lujo. Esa mañana, el ambiente era inusualmente tenso. El señor Atherton estaba furioso. Un negocio de miles de millones de dólares estaba en riesgo, y el estrés se había apoderado de su temperamento, que nunca fue dócil. Su voz resonaba desde el despacho, aguda y cortante, regañando a un asistente a través del teléfono. La señora Victoria, por su parte, se preparaba para una gala benéfica, ajena al drama doméstico, concentrada en el ajuste de un collar de diamantes. Alexander, el pequeño Alex, se sentía solo y aburrido. Los tutores habían terminado su jornada temprano, y sus padres estaban inaccesibles en sus propios mundos de responsabilidades y compromisos. Buscó refugio en el inmenso jardín trasero, un laberinto de setos perfectamente podados y fuentes ornamentales. Elena, que limpiaba los jarrones de la biblioteca contigua al jardín, lo vio salir. A diferencia de los demás empleados, que mantenían una distancia profesional, Elena había desarrollado un afecto silencioso por el niño. Alex era un alma sensible atrapada en una jaula dorada. A menudo lo encontraba jugando solo, su única compañía siendo su perro, un gran danés llamado Hércules. Ese día, Alex se dirigió hacia la piscina. La piscina de la mansión Atherton no era una simple alberca, sino un complejo acuático de diseño, con una cubierta retráctil de vidrio grueso que se abría y cerraba automáticamente según la temperatura. Era, en ese momento, una trampa potencial. Elena sintió un escalofrío. El mantenimiento de la cubierta de la piscina estaba programado para ese día, y ella había oído al jardinero discutir que el mecanismo de seguridad estaba temporalmente desactivado para permitir una lubricación. Si la cubierta se activaba accidentalmente, podría cerrarse con una fuerza considerable. La joven dejó su paño de pulir. Por un momento, se sintió dividida por las reglas estrictas de la casa: no interrumpir a los miembros de la familia, no interferir con el espacio personal. Pero algo en la forma en que Alex se acercaba al borde de la piscina, persiguiendo a una mariposa, la alarmó. El señor Atherton, en un raro momento de pausa, salió a la terraza para tomar aire. Estaba justo a tiempo para presenciar la escena que se desarrollaba a pocos metros. Alex tropezó con una de las losas húmedas cerca del borde. El niño cayó de rodillas y por un instante, su mano se apoyó en un panel de control disimulado en el suelo. Un zumbido mecánico, un sonido sordo y ominoso, recorrió el aire. La gigantesca cubierta de vidrio, que había estado completamente abierta, comenzó a deslizarse. El movimiento fue imperceptible al principio, pero luego ganó velocidad. El espacio sobre la piscina, donde el aire vibraba con la luz del sol, se reducía rápidamente. Alex estaba aturdido, tratando de levantarse. Arthur Atherton vio el terror reflejado en los ojos de su hijo, pero su mente se congeló. El pánico lo paralizó. No era un hombre de acción física, sino de decisiones financieras. Su cuerpo, acostumbrado a la comodidad de una silla de oficina, no respondió. Gritó: «¡Alex, no te muevas!». Pero su voz era un hilo ahogado. Fue Elena quien actuó. Había estado observando desde la ventana, y en el momento en que escuchó el zumbido, supo lo que sucedía. Sin pensarlo dos veces, sin considerar las consecuencias de su atrevimiento, rompió la puerta de vidrio corrediza que daba al jardín, ignorando el dolor de las astillas en sus manos y brazos. Corrió. Descalza sobre el césped, recién cortado, su mente estaba enfocada únicamente en el pequeño Alexander.
La cubierta estaba a medio cerrar. El espacio restante era una brecha que se hacía más estrecha por segundo. Cuando llegó al borde, Alex estaba llorando, paralizado por el miedo. Elena no se detuvo a pensar en cómo levantarlo. Se lanzó. Fue un movimiento desesperado. Se deslizó bajo el borde de la cubierta que se cerraba, empujando al niño con la fuerza de la adrenalina. Rodaron juntos lejos del peligro, justo cuando el borde final del vidrio se estrelló contra el mármol del otro lado, con un clank sordo y definitivo. El silencio que siguió fue atronador, roto solo por los jadeos de Elena y el llanto de Alex. Arthur Atherton, todavía en la terraza, se tambaleó. Su rostro estaba lívido, cubierto por un sudor frío. No era el miedo a la pérdida lo que lo abrumaba, sino la conciencia de su propia inacción. Deja tu like, suscríbete y comparte. La señora Victoria salió corriendo al escuchar el ruido. Al ver la escena, Elena, magullada y sangrando ligeramente por los cortes, sosteniendo a Alex, ileso, se llevó una mano a la boca. Alex se aferró al cuello de Elena, sus lágrimas empapando el hombro de su uniforme. «¡Elena! ¡Me salvaste!», sollozó. Arthur se acercó. Sus piernas temblaban. Miró a la joven empleada, la que apenas había notado en los meses que llevaba trabajando allí. Vio la valentía grabada en su expresión, la sangre que goteaba de su brazo, el aliento que intentaba recuperar. «Señorita Elena», musitó Arthur, usando su nombre por primera vez. Su voz era ronca. ¿Qué ha pasado?» Elena se puso de pie con dificultad, todavía abrazando a Alex. «La cubierta de la piscina se cerró, señor. El mecanismo de seguridad estaba desactivado. El niño estaba justo en el medio». La señora Victoria, superando el shock, se apresuró a tomar a su hijo, inspeccionándolo frenéticamente. «¿Estás bien, mi amor? ¿No tienes nada?» Alex asintió, pero no dejaba de mirar a Elena. «Ella es una heroína, mamá. Se metió debajo para sacarme». Arthur Atherton no necesitaba más explicaciones. La imagen del vidrio descendiendo sobre su hijo y la silueta de Elena zambulléndose sin dudar se grabó en su memoria. El resto del personal, atraído por el ruido, comenzó a congregarse discretamente. El jardinero, que había olvidado poner la señal de advertencia, palideció hasta el punto de la transparencia. Los choferes, las cocineras, todos observaban a Elena, la empleada humilde, bajo la mirada intensa de sus empleadores. Arthur se volvió hacia su esposa. «Llama a un médico de inmediato», para Elena. Luego miró al jardinero y a los demás. Su voz, aunque baja, tenía la autoridad de un trueno. «Esto es confidencial. Nadie dice una palabra a los medios». Pero sus ojos estaban fijos en Elena. Se acercó a ella y en un gesto que rompió todas las barreras de clase y protocolo, se inclinó ligeramente. «Elena, has salvado la vida de mi hijo. No sé cómo agradecerte». Elena, incómoda bajo tanta atención, se encogió de hombros con modestia. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor Atherton. Cualquiera lo habría hecho». «No», dijo Arthur con firmeza. «Yo no lo hice. Yo me congelé. Usted no pensó en sí misma». El impacto de la situación no era solo el accidente evitado, sino el reconocimiento público de la virtud, en un lugar donde la riqueza solía sofocar el espíritu humano. La dignidad de Elena, que siempre había sido silenciosa, ahora resonaba en toda la mansión. El médico llegó y atendió los cortes superficiales de Elena, elogiando su rápida reacción. Mientras el drama se calmaba, Arthur se retiró a su despacho, dejando a Victoria al cuidado de Alex, quien solo quería que Elena se quedara a leerle un cuento. Una hora más tarde, Arthur llamó a Elena a su despacho. El ambiente era formal, pero ya no había frialdad en la mirada del magnate. «Siéntese, Elena», indicó Arthur. Ella se sentó, con la espalda recta, sintiéndose pequeña en el inmenso asiento de cuero. Arthur le entregó un cheque. Elena, habituada a las modestas pagas mensuales, vio la suma y su respiración se detuvo. Era una cantidad astronómica, suficiente para cubrir las medicinas de su abuela por el resto de su vida, y más. «Esto es una pequeña muestra de mi gratitud», dijo Arthur. Elena, sin tocar el cheque, lo miró a los ojos. «Señor Atherton, aprecio el gesto, de verdad, pero no puede ponerme un precio a la vida de su hijo. Lo hice sin esperar nada a cambio». La respuesta lo impactó. Arthur había lidiado toda su vida con personas que esperaban algo a cambio de todo. La humildad de Elena era genuina, desarmante. Arthur sonrió levemente, una expresión que rara vez se veía en su rostro. «Lo entiendo, pero permita que la familia Atherton cuide de usted, como usted cuidó de Alex». Guardó el cheque y sacó un documento diferente. «He estado haciendo algunas preguntas. Sé que estudió 2 años de enfermería antes de tener que dejar la universidad para trabajar.
¿Es correcto? Elena asintió, sus ojos llenos de una tristeza antigua. Sí, me apasionaba. Bien, continuó Arthur. Quiero que se convierta en la niñera personal de Alex, a tiempo completo. Su principal responsabilidad será él. Tendrá un nuevo salario, por supuesto, acorde con su nueva posición, y nos encargaremos de todos los gastos de su abuela, incluyendo un traslado a una clínica de primer nivel. Elena estaba atónita. El cambio era de un mundo a otro, de fregar pisos a cuidar a un niño al que ya amaba y tener resueltos los problemas que la habían abrumado. Pero señor, yo no soy una niñera profesional. Usted es algo mejor, Elena. Es una persona que se arriesga por los demás. Eso no se aprende en ninguna escuela. Y en cuanto a sus estudios, me aseguraré de que pueda terminarlos. Si ese es su deseo, pagaremos sus clases y le daremos tiempo para estudiar. La joven asintió. Las lágrimas ahora brotaban, pero no de dolor, sino de alivio y gratitud. El impacto en la mansión fue profundo. Los otros empleados, testigos del heroísmo de Elena, la veían con un respeto renovado. El jardinero se acercó a pedirle disculpas, avergonzado. Elena le aseguró que todo estaba bien. La señora Victoria, que siempre había sido distante, comenzó a ver en Elena no solo a una empleada, sino a una protectora, y lo que era más importante, a una persona de valía incalculable. Empezó a incluirla en las actividades familiares, y por primera vez, Alex tuvo una presencia adulta constante que no estaba obligada por las formalidades del tutor o el chofer. Arthur Atherton, el hombre de negocios implacable, había aprendido una lección invaluable. El verdadero valor no se mide en cuentas bancarias, sino en el coraje y la nobleza del espíritu. El rescate de su hijo no solo le había salvado la vida al pequeño Alex, sino que también había abierto una brecha en la coraza de Arthur, recordándole que la humanidad y la empatía eran activos mucho más importantes que cualquier trato financiero. Elena, la humilde empleada, se convirtió en una parte indispensable de la familia Atherton, no por su capacidad para pulir plata, sino por la pureza de su corazón y su valentía innegable. Su acto de heroísmo impactó a todos, demostrando que bajo el uniforme más sencillo puede esconderse el alma más grande. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.